Bienvenidos. El día de hoy tenemos a nuestro magíster Juan Mauricio Macal Recinos, expositor. Es un destacado psicopedagogo en una amplia destreza en el diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje innovadoras y muy creativas. Su maestría en psicopedagogía, obtenida en la prestigiosa Universidad de Barcelona, le ha proporcionado una sólida base teórica para poder abordar los desafíos de la educación actual. Como mediador pedagógico desde el SEAT y otras instituciones, ha diseñado y desarrollado numerosos cursos en línea de nivel pregrado como posgrado, demostrando así su capacidad para adaptar la enseñanza a los diferentes niveles académicos. Se ha destacado por su creatividad en el uso eficiente de tecnologías educativas para promover el aprendizaje activo y significativo a través de la producción de materiales didácticos, psicopedagógicos, como experto disciplinar y también como tutor. Actualmente se desempeña como docente universitario y es coordinador de nivel medio en el Liceo Javier y también en la red de colegios jesuitas de Guatemala, lo que demuestra su compromiso con la educación de Guatemala. Así que le damos la más cordial bienvenida a Mauricio. Agradezco que pueda estar acompañándonos con nosotros a través de este conversatorio, una entrevista donde también estaremos participando y comunicándonos y dándole la palabra a los docentes. Para ello, vamos a dividir la entrevista en tres partes para también leerles, ¿verdad? A través de nuestro chat, que es nuestro medio de comunicación. Yo acá les pediría que apaguen sus micrófonos y si es necesario les daríamos la palabra y ahí ya lo pueden activar cuando finalicemos cada una de las partes que integran esta entrevista. Entonces, bienvenido Mauricio, te doy la palabra y que puedas compartir ahorita pantalla para yo luego iniciar entonces con nuestra primera pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Leslie. Un gusto saludarles, un gusto encontrarnos pues aquí entre colegas que vamos pues innovando, que vamos aportando a la educación de Guatemala y pues será justamente como Leslie nos indicaba al inicio, y es un compartir desde la experiencia, desde lo que he aprendido con algunos de ustedes que también les leo ahí en los participantes y que de alguna manera estos años de experiencia me han ido forjando como docente universitario desde esta integración de lo que nos dice la psicopedagogía y también pues todo el tema andragógico, ¿verdad? Que enriquece pues esta manera de aproximarnos y de estimular los aprendizajes en estudiantes pues universitarios, ¿sí? Así que comparto pantalla y pues vamos entonces, Leslie, pues justamente conversando, ¿verdad? Para que podamos ir compartiendo pues este espacio. Muchísimas gracias, Mauricio. En esta primera etapa quisiéramos saber y conocer cómo ha sido tu experiencia al utilizar, al leer, al explorar nuestro fascículo de mediación pedagógica. Y entonces, en ese sentido, nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿De qué manera las estrategias presentadas en el fascículo en relación a la mediación pedagógica y su promoción del aprendizaje se alinean con tu experiencia previa, ¿verdad? Pues ya hemos comentado al leer tu CV que eres mediador, has participado también como tutor, has escrito también algunos materiales en relación a este tema y cómo encaja con tu visión de mediación pedagógica en la docencia universitaria. Adelante, Mauricio. Muchísimas gracias, Leslie. Pues he de decir que una de las bondades que tiene el fascículo, pues que ustedes han construido desde el SEAT y que Ruth Núñez, colega, pues también nuestra, que varios de ustedes podrán y habrán conocido, trabaja y diseña en conjunto con ustedes, es que aborda en principio todas las bases neurocognitivas, neuropsicológicas de lo que significa aprender. Entonces, una de las bondades del fascículo es que no solamente está bien fundamentado teóricamente, sino también está mediado pedagógicamente, ¿verdad? Cada una de las secciones a mí me pareció maravilloso ir recogiendo desde el paradigma pedagógico ignaciano, pues una autoevaluación, ¿verdad? Te va diciendo, bueno, pues ¿cómo vamos con esto? ¿Qué te quedó? Diseña pues un organizador gráfico, es decir, no te quedas nomás con la teoría,
vas también aplicando lo que te va diciendo la autora en el texto, ¿verdad? ¿Qué elementos destaco yo de manera general de las estrategias que se nos proponen, ¿verdad? Recordar que las estrategias no son técnicas únicamente, ¿verdad? Sino son caminos, son modelos que vamos siguiendo para alcanzar los objetivos de aprendizaje, en el caso de la educación, ¿sí? Recuerden que las estrategias vienen del mundo, digámoslo así, militar, ¿verdad? Y aquí le voy a echar un poquito de flores y de porras a San Ignacio de Loyola. Ignacio fue militar, ¿sí? Y de alguna manera el paradigma pedagógico ignaciano y las claves de la pedagogía ignaciana nos van dando esas rutas, esos modos de acertar en los aprendizajes. Y eso lo recoge en esta primera parte del fascículo de manera espectacular. ¿Qué puntos quisiera yo destacar que son como esas estrategias docentes que tenemos que ir estimulando, esas competencias docentes que tenemos que ir activando desde la propuesta del fascículo, que me parece fenomenal? Primera cosa, ¿verdad? Esa claridad de fines y medios que potencien los aprendizajes esperados. Miren, cuando vamos a diseñar un curso, generalmente partimos de contenidos mínimos, ¿verdad? Y nos dan desde facultad una serie de contenidos mínimos, generalmente conceptuales, que los estudiantes deben desarrollar a lo largo del trimestre o del semestre. ¿Cuál puede ser el riesgo de quedarme solamente a nivel de contenidos conceptuales? El perder de vista el norte, sea el curso que esté dando y el año que esté dando. Tengo que tener claridad que el curso con el que yo estoy estimulando los aprendizajes en mis estudiantes se enfoca en un fin mayor, se enfoca en un objetivo mayor que lo que mi curso pueda aportar. Entonces, lo primerito que nosotros como docentes universitarios tendríamos que tener claro es qué se espera del estudiante al egresar, por ejemplo, de una licenciatura en filosofía o de una ingeniería civil o de una licenciatura en medicina. ¿Cuál es ese perfil? ¿Qué herramientas tiene que tener? Y de ahí revisar. Es una especie de planeación inversa. Desde el fin, yo veo qué medios voy a utilizar para que aporten a ese fin, ¿verdad? Aunque los tenga en el primer año de pregrado. Primera cosa, claridad de fines y claridad de medios. Ustedes recordarán cuando estuvo el boom de la pandemia y de la virtualidad, que explotaron las aplicaciones con un sentido de gamificación, con un sentido de construcción de los aprendizajes, pero esos medios no estaban alineados a los fines que perseguíamos. Y a veces estas herramientas no solo se utilizaron, sino se abusó de ellas y perdieron la finalidad que tenían. Incluso me atrevería a decir que en algunas experiencias sirvieron para entretener a los estudiantes más que para aprender. Entonces, primera cosa, fines y medios son claves, se tiene que rumbar. El trabajo universitario, ustedes lo saben, colegas, a veces es bastante solitario, porque pareciera que no nos vinculamos con los profes que van delante de mi curso, los que están detrás, y mucho menos con los perfiles de egreso. Y pareciera que uno de los desafíos que tenemos, y creo que lo recoge muy bien el fascículo Leslie, es conocer esos fines. ¿Para qué educamos en la Universidad Rafael Landívar? Es un fin enorme, ¿verdad? ¿Qué queremos aportar desde la profesionalización de hombres y mujeres para la transformación social? O sencillamente para que se titulen como un profesional más. Bueno, hay que revisar esos fines. Segunda cosa, nos suele pasar con mucha frecuencia que siempre aludimos cuando hay algunas lagunas, algunas deficiencias, algunos procesos que no están bien estructurados a nivel de lectura comprensiva, a nivel de aplicación de los aprendizajes, a nivel de cálculo matemático, lógico matemático, pensamiento reflexivo. Solemos decir es que eso lo tendrían que haber visto en diversificado, si estamos en un primer año de pregrado. Pasan los años y seguimos con la misma. Es que eso lo tendrían que haber visto el primer año y así se van. Y se supone que el estudiante lo tendría que haber visto, pero nunca lo vio. Y no me refiero
exclusivamente a los contenidos conceptuales, sino a las habilidades, a las competencias genéricas que tendría que haber desarrollado el estudiante. Así no podemos avanzar mucho. Y les digo por qué. Porque no se logra un aprendizaje profundo, un aprendizaje significativo. Y tampoco se logra transferencia de los aprendizajes, porque están esos vacíos que nadie logra saldar, llevar al desarrollo esperable. Punto importante del fascículo, identificar cuál es la zona de desarrollo real del estudiante, en dónde está, ¿sí? No seguir construyendo sobre supuestos, ¿verdad? Es que supongo que en el primer año de licenciatura el estudiante ya maneja estos. No, puede que no, puede que los aprendizajes no estén consolidados, puede de que haya tenido experiencias poco significativas y poco estimulantes. Entonces, mi responsabilidad como profe universitario, como profa universitaria, es identificar esa zona de desarrollo real. Se habla mucho de la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Y a veces la diagnóstica no estar aplicando solo al inicio del curso a ver cómo vienen, es continua, es permanente, es identificar esas zonas de desarrollo real, ¿dónde están? ¿Para qué? Para que yo pueda establecer puentes cognitivos entre esa zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial, que es ese fin, esos objetivos, esas competencias, esas destrezas que el estudiante tendría que manejar al superar mi curso. Por ejemplo, un curso de diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Y yo puedo asumir que como es un curso de maestría, ya los colegas pueden haber manejado muy bien Moodle. Error garrafal, si yo parto de ahí, ¿verdad? El hecho de que ellos sean docentes universitarios no quiere decir que manejen con expertise el Moodle. Entonces hay que ir acompañando y modelando, hay que ir de un primer nivel a un segundo nivel, a un tercer nivel. Y a esos escaloncitos que se van dando, se les denomina zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Es esa distancia que existe entre el aprendizaje que el estudiante domina y el aprendizaje o el nivel de dominio que tiene que llegar, ¿verdad? Tenemos que establecer esa zona. De tal manera que no sea tan bajita, ¿verdad? La grada, que el estudiante no se sienta retado, ni tan alta que se sienta frustrado, ¿verdad? Hay que tener pues como esa magia, como esa competencia, como esa habilidad para decir, no, este grupo me viene diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque los seres humanos somos diferentes. No sé si me explico, ¿verdad? Cada grupo, cada ser humano es diferente. Entonces, esto es un ejercicio permanente, continuo. Y si yo veo que no avanzaron, me detengo, ¿sí? Reviso, evalúo. La evaluación, acuérdense ustedes que no tiene solo una función de verificación de los aprendizajes, también tiene que ver con la toma de decisiones. Y si yo veo que el grupo en una actividad evaluativa, la cosa no va muy bien, reviso con ellos, ¿verdad? Bueno, qué cosas no están del todo aprendidas, ¿verdad? De todo asimiladas. Bueno, zona de desarrollo próximo como segundo punto que está excelentemente explicado y lo dice más bonito que yo. Así que les invito a ir leyendo ese fascículo, ¿sí? Tercera cosa, el docente del siglo XXI, sea del nivel que sea, tiene que ser experto en las formas como aprende el cerebro. Tenemos que manejar, pues, neurociencia, neuroeducación. ¿Por qué? Porque el cerebro adulto aprende de manera distinta como aprende el cerebro del niño. Y es que a veces nos quedamos con elementos que son claves desde la pedagogía, pero no damos el paso a estudiar cómo incluso hay neuronas que van generándose, que van regenerándose con nuevos desafíos en la edad adulta, ¿sí? Incluso hay neuromitos ustedes que dicen pues que las neuronas se extinguen, bueno, un montón de cosas que aquí habrán más expertos que yo en el tema, pero sí decirlo, el cerebro humano adulto aprende de manera distinta que el cerebro de un adolescente, que el de un niño, ¿sí? Evolutivamente, fisiológicamente, cognitivamente,
el ser humano adulto está preparado para cierto tipo de desafíos, entonces no los menospreciemos, no sé si me explico, ¿verdad? Y por eso hay que ser selectivos en los aprendizajes. A ustedes y a mí, como adultos, pregúntense, cuando yo me apropio de un aprendizaje a nivel profesional, cuando lo que me están diciendo es útil, definitivamente, ¿verdad? Si lo que a mí me están enseñando, si lo que a mí me están proponiendo tiene alguna utilidad, alguna aplicación práctica, lo aprendo. Lo que no, se va desechando, se va pasando la currícula, sencillamente porque es un prerequisito para el siguiente curso, pero me quedo igual, no hubo aprendizaje, ¿verdad? Entonces tiene que ver con aprendizajes, consecuencias, con procesos, con contenidos que tengan relevancia para el adulto que se está profesionalizando. Si son irrelevantes, podemos tenerlos 100.000 años en la universidad, pero que sea así como grandilocuentes, pero digo, pueden pasar toda la vida en la universidad que no va a haber un aprendizaje profundo y que de alguna manera se logre esa transferencia a otros medios. No podemos seguir diciendo, colegas, que nuestra misión es transmitir conocimientos. No somos radiotransmisores para transmitir. La misión nuestra, el desafío como educadores, que el estudiante logre hacer transferencias, ¿sí? Que lo que aprende lo transfiera a su vida familiar. Pensemos en los CFIs. Cuánto bien le hace a la vida personal los CFIs bien identificados. Y a veces los CFIs son dejados como de ladito, ¿verdad? Como, bueno, para rellenar. No sé si me explico, ¿verdad? Que son cosas que tenemos pues que ir revisando también en nuestra práctica y dignificando pues también lo que nosotros hacemos, sea el curso que sea. Y por último, intencionalidad y mediación proactiva. Tengo que tener la intención, el deseo, el compromiso de mediar, ¿sí? No es porque sea una obligación, no es porque lo pida el coordinador, no es porque lo pida la coordinadora, es que yo tengo que tener esa intención clara, ¿sí? Y la mediación proactiva es esta, es ir haciendo los ajustes, no es solo replicar el curso que usé con la cohorte anterior, no es eso, ¿verdad? Yo tengo que ir cada cohorte, cada grupo, incluso si tengo grupos, varias secciones en un mismo espacio, tengo que ir haciendo los ajustes. A mí me pasa, por ejemplo, con un curso de currículum, ¿verdad? A veces tengo hasta 3 secciones y las 3 van diferentes. ¿Por qué? Porque las experiencias del área urbana no son iguales a las del área rural, no son iguales a las de una institución privada, ni tampoco son iguales a las de una institución pública. Con algunos logramos una secuencia completa, digámoslo así, desde la planificación. Con otros tendremos que ir de manera distinta, estimulando los aprendizajes de tal manera que a ellos y a ellas les sean útiles. O sea, va a ser muy feo lo que voy a decir, Leslie, pero el fin no es que yo cumpla la planificación que hice. El fin es que mi estudiante aprenda y aprenda bien, ¿sí? Si yo cumplí con toda la currícula porque tenía que pasar, y ahí, yo me acuerdo cuando estaba jovencito, y hace mucho tiempo de eso, le decían uno punto visto, ¿verdad? ¿Y punto visto de qué? Si no lo vimos, no sé si me explico, ¿verdad? O ahí lean en su casa y vean cómo salen. Esas prácticas no estimulan aprendizajes, no hay mediación preactiva, ya son de procesos y modelos educativos que ya fenecieron, que no promueven a la persona pues en todas sus dimensiones, y que es una de las cosas, Leslie, que el fascículo insiste también mucho, ¿verdad? Mediar pedagógicamente es humanizar la educación, ¿sí? Es un proceso de humanización, porque no estamos trabajando con máquinas a propósito de la inteligencia artificial, estamos trabajando con personas con necesidades particulares, sea la modalidad que sea, virtual, presencial o híbrido, estamos trabajando con personas. Y mediar significa aportar a la realidad de estas personas, de estos colegas, de estos estudiantes, pues con los que estoy compartiendo el espacio y un momento importante de sus vidas, ¿sí?
Para cerrar con esta primera pregunta, Leslie, porque creo que me he extendido pues un poco en el tema, pero creo que también es importante Estamos que lo bien. recoge muy bien, ¿verdad? Gracias, Leslie. ¿De dónde tenemos que partir, verdad? Tres elementos que recoge el fascículo, ¿sí? Con todo lo anterior, aprendizaje centrado en el estudiante. Entender bien que la persona es el centro de todo proceso educativo, pero no es un centro para dejarlo como algunos malentienden el constructivismo, pues ahí le doy ahí que vaya, ¿verdad? No, el profe sigue siendo esencial en esta mediación, ¿sí? Es el centro, bien entendido, porque es el referente que yo tengo para mediar, ¿sí? Y lo que yo estoy haciendo es en función de la persona y para estimular su proceso de aprendizaje. Indudablemente, ¿verdad? Miren, el fin no es formar en competencias. Las competencias son un medio, ¿verdad? Un medio para desarrollar habilidades de pensamiento que generen, pues, tanto competencias genéricas como específicas, pero ese no es el fin de la educación. O sea, el fin de la educación fundamentalmente es lograr la plenitud de la persona en todas sus capacidades físicas, intelectuales, espirituales, cognitivas, y las competencias son un medio también, ¿sí? Si agarramos las competencias por las competencias, también nos perdemos porque no hay una finalidad más allá. Pongamos el ejemplo. Bueno, la competencia fundamental de mi curso es el pensamiento sistémico. Y darle con el pensamiento sistémico. Y darle con el pensamiento sistémico. Pero ¿para qué me va a servir el pensamiento sistémico? El apellido de las competencias es justamente para que en situaciones de la vida real yo sepa identificar las rutas, los caminos que me van a permitir resolver una situación, problema. Si no, la competencia me sirvió simplemente como pues un enfoque interesante, porque ni siquiera es una metodología, es un enfoque interesante, pero no me permite resolver problemas de la vida real. ¿Cuánto pasa en algunas instituciones, ¿verdad? Pues que se educa mucho en competencias aparentemente, pero llegan a los trabajos y lo que se necesita en el mundo laboral, que ahí también van a incorporarse nuestros estudiantes, no se desarrolló, ¿verdad? Habilidades interpersonales, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de trabajo en red, habilidades sociales, a saber, ¿verdad? Pasó 6 años en la universidad y no desarrolló estas competencias para la vida, ¿verdad? Y por último, ambientes de aprendizaje retadores, es decir, que abran la oportunidad al éxito, retadores y no frustrantes, ¿verdad? Yo recuerdo ustedes, yo hace muchísimos años estudié también filosofía, una de mis formaciones es en filosofía, y la primera clase del profesor Coronado, ¿verdad? En su momento fue decir, aquí hay un número impar, a mitad del semestre tiene que haber un número par y es el 50% de la gente la que va a estar. Eso no es retador, eso es castrante, eso es dejar a la gente asustada, es atemorizar, ¿verdad? En mi curso solo gana aquella gente. Chica, pues si nuestra función es sencillamente evaluar y poner una nota porque unos tienen mejor memoria que otros, entonces no deberíamos de ser docentes, ¿sí? Un ambiente retador es el que parte de los desafíos, el que parte del estímulo correcto, ¿sí? El que prepara para la evaluación. Hay una imagen muy bonita, Leslie, que a mí me gusta mucho usar en esto de la preparación. Nadie se va de excursión al volcán de agua, por poner un ejemplo, ¿verdad? Sin primero haberse preparado físicamente, pues hace caminatas, va haciendo ejercicio y se prepara, lleva lo que tiene que llevar al volcán. Y a veces a los pobres patojos ustedes les lanzamos una prueba objetiva de 200 ítems y sin prepararse, ¿verdad? Toda la parte formativa de entrenamiento, una evaluación real, tiene que ver con esto de ambientes retadores, ¿verdad? Y es real cuando la he preparado, ¿verdad? Después de ensayar formativamente, ¿verdad? Si yo quiero que mis estudiantes desarrollen un ensayo bien hecho y que no utilicen simplemente el plagio o jalar ideas, yo voy modelando cómo hacerlo. Y vamos haciendo ejercicios previos, ¿verdad? Empecemos con un plan de escritura. Bueno, ordena ideas. ¿De qué quieres hablar? ¿Cuál va a ser tu tema?
ordenar los destinatarios. Hagamos un ejercicio, escribí el primer párrafo. Bueno, ese primer párrafo lo revisamos y así hasta que en el examen final yo les diga, bueno, hoy vamos a escribir un ensayo de, pues, que se de la guerra civil española, ¿verdad? Pues es modelado más que sencillamente pensar de que por ciencia infusa el estudiante aprendió por las lecturas que le dejé y que va a poder resolver esa situación, problema de escribir un ensayo, que lo que menos escriben muchas veces son ensayos, ¿verdad? Son otra cosa, son resúmenes, son síntesis, son opiniones, pero no un ensayo. Bueno, por poner un ejemplo, ¿verdad? Así que por ahí a la primera pregunta, Leslie, muchísimas gracias. A ti muchas gracias, Mauricio. Y precisamente yo les he colocado un mensajito, ¿verdad? Que todo lo que hemos estado hablando como principios de la mediación pedagógica, reconocemos los principios también de nuestro nuevo modelo educativo, ¿verdad? Donde el estudiante pues es el centro del aprendizaje y tomando en cuenta que tú ya has comentado algo que es muy importante, por ejemplo, el modelado, ser gradual, ¿verdad? Paso a paso, el andamiaje que acabas de comentar y con base en ello para ir concretando ¿qué estrategias o qué otras estrategias o recursos encontraste en este fascículo? Porque hay muchas más estrategias y muchos más recursos, pero ¿cuáles tú ya has implementado, no solo como docente, como tutor, sino también como diseñador instruccional en tus MOOC? ¿Cuál te ha hecho, bueno, te has identificado? ¿Cuál te pareció más innovador? Cuéntanos un poco esta experiencia, de qué manera también ya has integrado estos recursos o estrategias en el diseño instruccional. Adelante, Mauricio. Gracias, Leslie. Otra de las bondades del fascículo, ustedes, es que tiene un amplio banco de técnicas, ¿verdad? De estrategias con sus propias técnicas para poder aplicar, ¿verdad? Y me atrevería a decir que tanto en el diseño instruccional como en el acompañamiento de cursos en modalidad virtual o en híbrida o en presencial, pues he podido echar mano de estas tres estrategias que tienen un banco de técnicas impresionantes y muy bien explicadas en el fascículo, ¿verdad? Estrategias que tienen que ver desde la mediación de los contenidos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ya nos vamos a ir en algunos otros aspectos propios, pero por ejemplo, un video es un contenido. Que les puedes decir, vean este video de 50 minutos de la BBVA y ya está, ¿verdad? O puedes utilizar una herramienta como H5P e ir haciendo pausas dentro del video, ya el contenido está siendo mediado, ¿sí? Porque en esas pausas tú preguntas, tú revisas, tú retas y colocas, focalizas la atención del estudiante. No sé si me explico, ¿sí? Una mediación desde los contenidos focaliza, ayuda a que el estudiante se centre en aquello que es relevante y no se nos pierda en detalles que son poco relevantes, ¿verdad? A veces les decimos a los estudiantes identifiquen la idea central, pero ¿desde qué parámetros, desde qué criterios? ¿Cuál es la idea central? Porque no estamos haciendo un análisis literario, estamos haciendo, qué sé yo, desde un artículo científico nos interesa la macroestructura, cuál es la esencia misma del texto y no la idea central del párrafo 1, del párrafo, bueno, desde los contenidos, una forma de mediar que yo he utilizado bastante en los cursos, desde el aprendizaje, qué técnicas voy aplicando para que esos contenidos procedimentales, conceptuales o actitudinales que yo estoy estimulando tengan relación o tengan sentido desde las técnicas de aprendizaje que voy a utilizar. Y por supuesto desde la forma de la presentación, que voy a detener en cada uno de estos aspectos para brevemente reseñarles pues, qué podríamos ir haciendo y que el fascículo lo aborda pues también muy bien. Podría ser como nuestro machetito, le digo yo en forma coloquial, ¿verdad? Como nuestro manual de bolsillo, en donde yo puedo ir seleccionando y construyendo mi curso y revisando mis cursos, incluso haciendo un pequeño checklist, ¿verdad? ¿Será que tengo procesos y estrategias de mediación desde contenidos, desde aprendizaje, o me falta a lo mejor la forma porque mis cursos son demasiado planos? Bueno, este tipo de cosas nos puede ayudar mucho desde el fascículo, ¿verdad? Brevemente desde los contenidos, que es desde lo que
Quizá más estrategias hay porque tiene que ver mucho con todo lo de la lectura comprensiva y escritura madura, que son competencias genéricas, ¿sí? Cuando yo voy a presentar una mediación desde el tratamiento de los contenidos, tengo varias formas de hacerlo, ¿verdad? Y que a mí me han parecido fenomenales, ¿verdad? Desde las estrategias de entrada, ¿sí? Les voy a hablar un poquito de alguna cuestión que tenga que ver, pues, con el socioconstructivismo, ¿verdad? Pues es una cosa que suena mucho, pero de entrada yo podría dejarles, ¿verdad? Pues una breve biografía de Vygotsky. ¿Qué fue lo que Vygotsky vivió, verdad? Pues en su época, cómo le fue difícil y cómo su investigación se quedó rezagada en el tiempo. Eso ya activa, para que cuando lean del socioconstructivismo, del aprendizaje social, digámoslo así de esta manera, ¿verdad? Que fue como él lo trabajó, el aprendizaje social, aprendo de y con los otros, ¿sí? Me suene a este señor habló de aprendizaje social. Bueno, relatar experiencias, anécdotas, es decir, algo que abra, que introduzca. Puede ser un pequeñito video que yo mismo puedo grabar, ¿verdad? Introduciendo a los estudiantes, miren, vamos a abordar esto y pueden ver 10 veces el mismo video, ¿verdad? O puede ser un podcast que yo mismo grabe o que identifique, bueno, de entrada, de desarrollo, bueno, ¿cómo voy a enriquecer el enfoque? Vamos siempre con el socioconstructivismo del aprendizaje social. ¿Con qué otros elementos se vincula? Se vincula con procesos de competencias interpersonales, de trabajo por roles. Se vincula con una aplicación en el aula desde estrategias de trabajo cooperativo de Kagan. Es decir, no me quedo solo con la definición del constructivismo, sino otras perspectivas, ¿verdad? Históricas, culturales, políticas, familiares, que vayan haciendo match, ¿verdad? No me quedo solo con un enfoque. Y eso va fomentando de alguna manera también el pensamiento crítico, ¿verdad? Va haciendo que los estudiantes formen criterio y no se adoctrinen o se queden solo con una perspectiva que a veces puede ser la selección que yo como profe tuve, ¿verdad? Incluso animarlos a los estudiantes a buscar otros espacios con los que se relacionen. Y con los cierres, bueno, yo les digo a los patólogos y patólogas y a los colegas en posgrado, si queremos aprender algo, hay que hacer algo con la información, ¿verdad? Ya después de haber pasado por estas estrategias, pues la generalización, síntesis, pues algún debate, ¿verdad? Algunas preguntas conclusivas o finales, proyecciones hacia el futuro, anécdotas, bueno, desde el contenido se pueden hacer maravillas, que creo que es una de las estrategias que tiene cantidad de técnicas para poderlo hacer. Y en esos tres enfoques, ¿verdad? Estrategias de entrada, estrategias de desarrollo y estrategias de cierre con sus respectivas técnicas, ¿sí? Un segundo enfoque desde el aprendizaje. ¿Cómo quiero yo que esto se vaya vinculando con la experiencia del aprendizaje, ¿sí? Primero, pues apropiarme del texto, interpelarme por el texto con preguntas potentes, con diálogos con el autor. ¿Qué significa para mí? ¿Cuál es la vinculación con mi vida? ¿Qué criterios tengo? ¿Con qué disiento? ¿Con qué me apropio del texto? Una segunda forma es la relación del texto con el contexto. Y por ahí los AB, ¿verdad? El ABP, el AB de caso, todos los ABs, ¿verdad? Que hay ahora, tiene mucho que ver con la aplicación, ¿verdad? Esto que estoy leyendo, ¿con qué se relaciona con el contexto? Yo me acuerdo cuando vemos filosofía clásica en algún momento, ¿verdad? Y Aristóteles, que se murió hace montones de años, más de 2500 años, ¿qué tiene que ver con el mundo del siglo XXI, ¿verdad? ¿Cómo el pensamiento de este señor me dice algo para el siglo XXI? Y a mí no me interesa que me digan que este nació en esta gira y que fue pues un gran filósofo de la antigüedad y que desafió a Platón. Bueno, esto es interesante como datos biográficos, pues, pero en el fondo lo que nos puede permitir apropiarnos del pensamiento aristotélico es cómo se relaciona con el contexto, ¿sí? ¿Qué me dice para interpretar la realidad?
¿Cuál es el juicio crítico que puedo tener de esta postura? Y no solamente recitar pues todas las máximas de Aristóteles o la ética nicomaquea, no, es qué me dice. Y su aplicabilidad, ¿verdad? Desde el aprendizaje, permitir al estudiante que produzca cosas con esa información, ¿verdad? Y esto es una guerra enorme al plagio, y les voy a decir por qué. Si el estudiante plagia, depende mucho de la instrucción y la mediación que yo les dé. Si yo les dejo a la libre, investiguen sobre la Revolución Francesa, investiguen, ¿verdad? Cualquier cosa pueden poner. Pero si yo les ofrezco una ruta de aprendizaje en donde primero tengan que observar una serie de documentales de la Revolución Francesa, en donde puedan ver una entrevista con un historiador que nos plasme no solo las visiones desde los revolucionarios, sino que lo que implicó para las élites, y con esa información los mando a leer pues una monografía de la Revolución Francesa, y les digo, bueno, con todo esto, ustedes van a proponer un proyecto de cómo sería la Revolución Francesa en el siglo XXI en Guatemala. Y le vamos a llamar la Revolución Guatemalteca. Pues ahí verán, no sé si me explico. Tiene que entusiasmar al estudiante, y desde esa concreción de lo que significó para los franceses que auspiciaron esta revolución, también goza de significancia para la situación del siglo XX, incluso con una pregunta generadora. ¿Necesitamos una revolución en el siglo XXI con las condiciones de vida que tenemos? Pareciera que sí. Una revolución ecológica o una revolución, bueno, aplicabilidad del contenido. Es decir, yo podría pedirles nada más que me hagan un resumen de la Revolución Francesa y pues no están aplicando mucho. Bueno, y finalmente, pues todo el tratamiento desde la forma. En Landívar, Leslie, y desde el SEAD, yo lo sé, nos han dado muchos cursos, incluso de herramientas de Moodle, ahí están los tutoriales para docentes, pero nuestros cursos siguen siendo bastante planos, ¿sí? Y si alguna maravilla tiene Moodle, es que tú puedes personalizar tu curso y lo puedes hacer atractivo visualmente, y esa es la primera condición. Decían las abuelitas, y es cierto, la comida entra por los ojos, ¿sí? Si yo entro a un portal y veo aquella cosa fría, que solo hay unos documentos subidos, que el profe puso el programa, eso no estimula. Eso dice, bueno, ¿verdad? Pues a ver si acaso entro al portal a bajar la información. Y esto sea en la modalidad que sea, no tiene que ver con que si es virtual o presencial. Entonces, la primera condición es la belleza, ¿sí? Y la belleza, que miren, el Canva nos salva. Yo no soy experto en diseño gráfico, pero sí que el Canva nos ayuda a dotar de belleza, a usar tipografías adecuadas, ¿verdad? A veces ustedes usan tipografías estilo chill, ¿verdad? Hay unas letras todas o script que son estilizadísimas. No tienen que ser letras visibles, que sean de la familia Arial, o que sean de la familia Montserrat, es decir, todas las que son legibles, porque su estudiante está viendo en una pantalla, ¿sí? Las tipografías, la selección de colores, ¿verdad? No es McDonald's mi entorno virtual para ponerle rojo, morado y violeta y fosforescente. Colores de la gama más fría, colores que permitan descansos visuales, ¿verdad? Que no sature al estudiante visualmente, porque eso afecta no solo los niveles de motivación, sino también todo el tema de la atención. Son distractores atencionales. Entonces, la belleza no tiene que ver con el exceso, tiene que ver con el cuidado de las formas, de los colores y del orden y la estética que tenga el curso, ¿verdad? El segundo elemento desde la forma es la expresividad. Y cuando se habla de expresividad, son los recursos visuales que le vas a integrar. Visuales como ilustraciones, como gráficas, como imágenes bien seleccionadas. Si no las seleccionas bien, son distractores, ¿sí? O a veces incluso seleccionamos imágenes que se pixelean, ¿verdad? Pues que se ve todo difuminado esto. Eso es un distractor visual y no genera.
la expresividad, una imagen bien puesta funciona. Si llenas de cómics, ¿verdad? Desde que inicia el curso hasta que finaliza, a no ser que sea un curso de cómics, no sé si me explico, pues, pero si solo son cómics, todas las ilustraciones que usas, incluso, ¿verdad? Con Leslie lo platicamos en algún momento, con alguna cohorte de algún curso por ahí. La mediación la hicieron con imágenes y dibujos infantiles. Y la cosa pues no era para infantes, pues era para un curso de fuerza matemática, por decirlo de alguna manera, pues tenía que ver con otro tipo de público y ahí la expresividad no se logró. Originalidad tiene que ver, sí, con creatividad, pero con equilibrio, ¿verdad? Por eso les digo que el Moodle permite personalizar el curso. Si yo voy a hablar de currículum, pues tiene que haber elementos que a mí me vinculen con el currículum. Si yo voy a hablar de salud integral, tiene que haber elementos que me vinculen con la salud integral y que no solo sea un copy-paste, que todos los cursos que yo doy, imagínense, en la misma plantilla uso en el curso de currículo y la misma la uso en el curso pues de ciencias ocultas. Eso no tiene nada que ver de original, ¿verdad? Es poco expresivo, pero tampoco tiene que ver con la originalidad. Voy a insistir mucho esto en los excesos, ¿verdad? Los excesos también son delicados. Y finalmente, pues la coherencia. ¿Qué tiene que ver esto de la coherencia? En los modelos y en las teorías de aprendizaje, ustedes, una de las cosas que hay que tener en cuenta es este triángulo interactivo en donde pues hay significatividad lógica y psicológica de los materiales que estamos mediando, ¿sí? Pues ahí está el profe que media, está el material y está el alumno, ¿verdad? ¿Por qué significatividad lógica y psicológica? Lógica porque tiene que tener un orden, y es que a veces ustedes en el portal no sabe el estudiante en dónde entrar, se pierden, ¿verdad? Y a saber por dónde tiene que irse. Y psicológica porque tiene que estar acorde a la etapa del desarrollo cognitivo que tiene el estudiante, que para el caso de estudiantes universitarios tiene que ver más con el dominio de habilidades y destrezas que con una cuestión de etapa del desarrollo evolutivo, ¿sí? Desarrollo evolutivo nos sirve muchísimo en primera infancia y en educación inicial y media, ¿verdad? Porque ahí sí va pasando de etapa a etapa. En adultos, pues ya todos estos elementos de abstracción, etcétera, pues ya están bastante consolidados. Lo que hay que hacer es enriquecerlos. Y de alguna manera esa significatividad lógica la tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que tenga sentido. Me pasa a veces, ¿verdad? Estamos formando lectura comprensiva y escritura madura, que escribimos como hablamos, ¿verdad? Y aquella cosa que no se entiende en la instrucción no tiene significatividad lógica porque yo no me sé expresar, ni psicológica porque no hay ser humano que descifre lo que escribí. No hay posibilidad de descifrarlo porque no me di a entender. No sé si a ustedes les ha pasado con revisiones de algunos materiales. Es que yo quería decir, claro, tú lo querías decir, pero no lo dijiste. Aquí lo que pusiste fue otra cosa. Entonces, esa claridad la tenemos que ir teniendo pues también en el diseño instruccional, en las instrucciones que tengamos, ¿verdad? Recuerdo yo a una formadora que tuve pues, en Costa Rica hace muchísimos años. Ella decía, ¿verdad? Sea cuidadoso cuando usted dé instrucciones, porque si usted pregunta, ¿puedes desarrollar el teorema de Pitágoras? Y el estudiante le pone que sí, tiene la respuesta correcta. Usted no tiene que preguntar si puede o no puede. Usted tiene que preguntar otra cosa o darle instrucción clarita. Con base a los datos siguientes, desarrolle el teorema de Pitágoras. Pero ese lenguaje coloquial que también nos juega la vuelta, Leslie, ¿verdad? Que no da claridad en mi instrucción, como les digo, en una prueba objetiva, en un cuadro de balanceo, en donde tú vas haciendo pues este ajuste de qué vas a evaluar, el poder, pues puedo responder sí o no, y va a estar correcto, ¿verdad? La coherencia es clave en la instrucción y en la mediación desde la forma, y es de las cosas que el fascículo insiste y que en temas de mediación pedagógica y diseño instruccional, Leslie, para mí ha sido clave. De hecho, desde el SEAT, pues hemos ido puliendo también esto, cómo la instrucción es
transparente para el estudiante, ¿verdad? Bueno, por ahí, Leslie, de esta segunda parte del fascículo, que está muy bonito. Muchas gracias, Mauricio. Me parece genial lo que has estado comentando, ¿verdad? De cómo también hasta presentar las instrucciones, ¿verdad? Más no es mejor, irlas secuenciando en todo. Vemos que la forma también seduce, ¿verdad? Algo que está bien hecho, con estética, agrada. Y eso es lo que debemos de buscar cuando producimos nuestros recursos, cuando diseñamos nuestro curso desde el portal, y no provocar emociones de desagrado, sino al contrario, ¿verdad? Entonces, y también equilibrando la información, ¿verdad? Los colores también despiertan emociones, comunican de pronto alguna temática, amerita cierta paleta de color. Hay muchas opciones. Alguien comentaba acá en el chat, Mauricio, y preguntaba eso, ¿verdad? ¿Qué otras aplicaciones podemos utilizar para apoyar, para crear materiales? Y el fascículo, yo creo que más adelante tú también lo vas a presentar. eh, Tiene una serie de recursos para poder trabajar desde la forma, para poder desarrollar cualquier tipo de recurso. Y yo sé que también uno comentando en comunidad docente puede ir compartiendo, ¿verdad? Qué tips o qué recursos ha funcionado. Pues ahora hay muchas opciones gratis. Yo ahorita estoy explorando mucho herramientas de ahí. Hay una que me encanta, que acabo de descubrir y la estoy utilizando, y entre más la utilices también vas a mejorar el camino y el resultado. Por ejemplo, para crear ilustraciones para un determinado tema, pues no somos ilustradores, pero hay programas que te generan de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus especificaciones. Ir puliendo el uso de esas aplicaciones te puede ayudar y funcionar mucho, ¿verdad? Y mejorar, ¿verdad? Ser eficiente. No necesitamos ser diseñadores gráficos para poder trabajar la forma. Sé que muchos de nosotros los docentes no somos pedagogos por disciplina, más disciplinares, pero hay también herramientas para que nos puedan apoyar para el tratamiento del aprendizaje, también como tú has comentado. Y en este sentido, para terminar este primer segmento, Mauricio, algo que nos pudieras comentar que hayas encontrado en el fascículo y que quisieras rescatar y compartirnos sobre cómo poder fomentar el aprendizaje colaborativo. ¿Qué recursos consideras interesantes? ¿Qué estrategias? Si nos pudieras comentar un poco en relación a ello. Y luego vamos a leer y responder algunas dudas o preguntas que tengan nuestros docentes. Muchas gracias, Mauricio. Con mucho gusto, Leslie. Bueno, esta diapositiva creo que responde justamente la inquietud de varios colegas, ¿verdad? Aquí hay distintas aplicaciones que tienen que ver no solo con la forma, sino también con procesos de aprendizaje, también con el tratamiento del contenido y que de alguna manera pues son de código abierto. Ustedes, cuando surgió todo el boom de la pandemia y la exploración de este tipo de recursos, también para educación se abrieron cuentas que con solo usted colocarlas como cuenta educativa, por ejemplo, con su cuenta de url.edu.gt, puede tener funciones premium, ¿sí? Por ejemplo, en Genially, en el Canva, ¿verdad? Puede tener funciones premium. Hay que hacer ciertos procesos, incluso en el Miro, que es una de las herramientas que a mí me gusta mucho para ser organizadores gráficos, para trabajar, pues justamente procesos colaborativos, que es la pregunta que justo ahora me haces, ¿verdad? Si tú te registras, tienes opción a más de 3 recursos. No sé si me explico, es como perderle un poquito de miedo a explorar, ¿verdad? Es atreverse, es arriesgarse para ver qué bondades va teniendo y luego tú te vas volviendo experto, ¿verdad? Y no pones toda la vida la misma herramienta, sino vas seleccionando aquello que mejor te pueda servir. En el fascículo está, pues, justamente esta página que les vincula a cada una de las herramientas, ¿verdad? Solo le pinchan en la que ustedes, pues, necesiten y los lanza hacia la herramienta que, dicho sea de paso, a uno le toca ser bastante autodidacta en muchas cosas, ¿verdad? Muchas de estas herramientas incluso tienen procesos de certificación que tú vas haciendo, ¿verdad? Vas viendo los tutoriales y está pues también San YouTube, les diría yo, ¿verdad? Pues también buscas cómo se hace un no sé qué
y todo lo veía Leslie, que es impresionante. De acuerdo a la instrucción y a la pregunta que tú des, te va a generar recursos y te va a generar propuestas. Y es que la inteligencia artificial no sustituye el trabajo humano, pero sí lo favorece, porque luego tú ya lo humanizas. No sé si me explico. O sea, sería una tristeza y un retroceso enorme si nos quedáramos solamente con lo que nos dice, ¿verdad? La IA. Siempre hay que humanizar esos recursos, siempre hay que revisarlos y atreverse a perderles el miedito, ¿verdad? Sino, bueno, pasan por lo humano, no sé si me explico, fines y medios, que era lo primero que decíamos, ¿sí? ¿Por qué se fortalece? ¿Por qué se van haciendo esos procesos? Igual, eso también está ahí como para la forma, para que ustedes puedan ir viendo, ¿verdad? Todo lo que se puede ir haciendo con paletas y con cosas de estas está en el fascículo, ¿sí? Desde el aprendizaje colaborativo, bueno, ustedes que hay una distinción entre que es más técnica y que los autores no se ponen de acuerdo ustedes. Es un poco compleja, la verdad, la distinción entre cooperativo y colaborativo. En todo caso, lo que buscan es el trabajo entre pares. Fundamentalmente los dos se parecen en esto. Pero en el colaborativo se va potenciando más la autonomía del estudiante. Es decir, yo en un trabajo cooperativo con chicos de pregrado, de primero, segundo año, ¿verdad? Puedo ir orientando, puedo ir dando la guía, ¿verdad? Ustedes van a poner un moderador, van a poner un editor, van a hacer grupos de 4 y yo les doy hasta qué funciones tiene que tener para que cuando pasen a un tercer o cuarto año y yo les proponga experiencias colaborativas, ellos perfectamente organicen roles, ¿sí? Ellos perfectamente lleguen a un producto terminado desde los acuerdos que han ido estableciendo y el fascículo con las estrategias que nos da desde el tratamiento justamente del aprendizaje, desde esta selección de zonas de desarrollo próximo, desde la importancia de la vinculación con el otro y la otra, pues va potenciando los aprendizajes colaborativos que finalmente tienen que ver mucho con el trabajo en red, con el trabajo en otros, ¿verdad? Con el trabajo más allá de mi círculo cercano. Bueno, de alguna manera me parece que esta gráfica, esta imagen que recoge el fascículo, pues permite al docente tener como estas claves para el trabajo colaborativo, ¿verdad? Un trabajo que reta y desafía al estudiantado. Cuando un trabajo es colaborativo, cuando no lo puedo hacer yo solo, no sé si me explico, y no se trata de repartirse la tarea, porque a veces pasa, ¿verdad? Vos vas a hacer la introducción, vos vas a hacer, eso no es, o sea, clave del trabajo colaborativo es que se tenga que hacer algo que yo solo no puedo hacer, ¿verdad? Pues qué sé yo, ¿verdad? Un cortometraje sobre, pues, el pensamiento cartesiano, ¿verdad? Pues necesito de los otros, quien grabe, quien edite, todos tienen que participar, ¿sí? Productos en donde se rete y desafía el estudiantado, que promuevan la autonomía, ¿sí? Que valore las experiencias previas, ¿verdad? Que parta no solo del conocimiento conceptual o disciplinar que tenga el estudiante sobre mi asignatura, sino de su experiencia de vida. Lo voy a poner como un ejemplo bien atrás de la universidad, cómo el estudiante aprende a las letras, que a mí esa etapa de la primera infancia me parece maravillosa, cómo aprende a leer, a asociar la letra A con un concepto que es terriblemente complejo, ¿verdad? Bueno, empieza a asociar por cacofonía, ¿verdad? Por fonemas. A de árbol, ¿verdad? Entonces ya su cerebro va haciendo asociaciones. Tiene experiencia del árbol, porque ha visto árboles en el jardín de su casa, ¿verdad? O pues qué sé yo. Tiene experiencia del árbol, no de la letra A. Pero hay conexiones. Esos son los saberes previos y parten de la experiencia. Aunque ni idea tenga de la existencia de la letra A, bueno, ha visto árboles en su vida. Esperemos en Dios que así sea, ¿verdad? Porque habrá niños y niñas que en su vida han visto un árbol, pero no sé si me explico. Esa misma significatividad en la universidad. Los saberes previos son las experiencias. Yo les voy a hablar de acuicultura a los estudiantes. Y en la vida han ido a ver cómo son los procesos de crianza. Nunca los llevo a una experiencia de campo de acuicultura, pero les doy una teoría impresionante y me explico, ¿sí?
o ni siquiera han ido a un río, pues, a ver pescados, de donde, un ejemplo simpático de una chica que me impresionó. Ella pensaba que la leche, no sé, era un producto químico, ¿qué, verdad? No saben el susto que se dio, y eso es real, al saber que salía de un animal que era la vaca. En su vida había visto una vaca, o sea, la leche la ve empaquetada, ¿verdad? Y piensan que la vaca solo es un dibujito. Y uno dice, puchica, pero como una mujer universitaria, pues sí, sí, poca experiencia previa, entonces hay que enseñarle la vaca, ¿verdad? Y ojalá que vaya a una granjita a ver cómo es la vaca. Bueno, experiencias previas, aunque suene como simpática la anécdota, parecen cuentos, pero son reales, ¿sí? Con visión ecoplanetaria, no basta con quedarnos pues con el área disciplinar, sino el trabajo colaborativo me abre la conciencia del planeta, la conciencia del cuidado del otro, a la conciencia del trabajo en red, que motiva, que emociona, que disfruta. Y aunque bien lo decías, mi querida Leslie, el profe del siglo XXI, y a mí me gusta una imagen muy bonita del profe del siglo XXI, tiene que ser políglota de lenguajes pedagógicos, tiene que sabérselas, pues cómo llegarles a los estudiantes. No puede hablar un solo idioma pedagógico, porque tiene que ser un experto en el diseño de escenarios de aprendizaje. Esa figura me encanta, ¿sí? Tú eres un diseñador de escenarios de aprendizaje, donde los actores son los estudiantes. Entonces, toda la preparación que tú tienes en un curso va a permitir que el estudiante se desafíe, se motive, pero tu intervención es diseñar, es generar los andamiajes, los apoyos necesarios. No es una loa a mi omnisapiencia, a todo lo que sé, ¿verdad? No, no es, ni siquiera yo les digo a los estudiantes, miren, yo no les voy a enseñar nada, porque no les puedo enseñar nada. Lo que ustedes van a hacer aquí es aprender. Y aquí está la mediación pedagógica como esa clave fundamental para que el estudiante pueda ir con nuestro acompañamiento, que esto también es muy ignaciano ustedes, con nuestra cercanía, con nuestra asesoría, logrando esos avances en su proceso de aprendizaje, de tal manera que no sigamos, ¿verdad?, con esas lagunas y esas frustraciones que muchas veces se dan cuando los estudiantes pasan, pues, con aprendizajes poco formados, ¿verdad? Termino, pues esta parte, ¿verdad? Que me pareció también muy linda del fascículo, ¿verdad? ¿Qué componentes? Con esto cierra el fascículo. Debiese tener presentes la mediación pedagógica, ¿sí? El componente psicológico que tiene que ver con procesos de motivación, de metacognición, de autorregulación, de significatividad. Las taxonomías, ustedes, a los que son pedagogos y pedagogas, siguen estando vigentes, sobre todo la de Marzano. ¿Para qué nos sirve la taxonomía de Marzano? Para identificar en qué nivel de dominio está el estudiante y hacia dónde lo quiero llevar, hasta niveles que tengan que ver ya con la autorregulación y la aplicación de los aprendizajes. Bueno, componentes psicológicos, filosóficos, ¿por qué? No es que nosotros vamos a dar filosofía, sino bueno, tiene que ver con el sentido de la educación, con el sentido de la carrera, con el propósito que orienta pues esta mediación, ¿verdad? Tiene que ver con un componente político. La educación es querramos o no, es una acción política, porque tomamos decisiones y orientamos, ¿sí? Tiene una dimensión y un componente político como agentes de transformación desde la Landívar, ¿verdad? No buscamos gente que busque solo enriquecerse, buscamos gente que realmente participe democráticamente, que respete el bien común, que sean, bueno, todas estas cosas. Del pedagógico ni voy a hablar porque de eso se ha hablado todo el rato, ¿verdad? Pero tiene que ver pues con estas herramientas, con estos manejos básicos de cómo aprende el cerebro, de qué cosas estimulan, qué cosas no. Y el tecnológico, que es una maravilla ustedes, porque nos permite ir más allá del PowerPoint sencillo que les he presentado acá, pues en un curso. Esta cosa es maravillosa, ¿sí? Así que por ahí concluiría esta parte, Leslie, animando pues justamente al fascículo, que tiene una riqueza teórica y también de aplicación, que sería básica para todo educador landivariano, diría yo.
Muchas gracias, Mauricio. Sí, de hecho, justo lo que comentas, ¿verdad? También a lo largo del fascículo, desde el inicio de cada tema en el desarrollo y en el cierre de cada tema, también hay algunas actividades que buscan la interacción, porque es un material de autoformación. Entonces, pues también esperamos que sirva de modelo, ¿verdad? Para nuestros docentes y conocer qué estrategias háganlas, cómo les funcionó, pudieron ser más complejas, de pronto ustedes hacerlas más complejas con el trabajo, con la reflexión que hacen, ir pensando en qué acciones o compromisos llegan, ¿verdad? Al momento de ir explorándolo y en función de ello, tal vez acá si hacemos alguna pausa, si alguien quiere participar preguntando en el chat, ir comentándonos o alguna experiencia también que quisiera compartir. Has hablado también al inicio, ¿verdad? De la importancia que es el ser docente y ser docente haciendo comunidad. Yo creo que también tú incluso comentabas, ¿verdad? Que cuando tenemos algún curso, incluso en el mismo campus y con varias secciones, a veces es diferente porque nos adaptamos y construimos en función de nuestro estudiante, ¿verdad? Entonces, todas esas experiencias también, si pudieran comentarnos algún caso o continuamos y más adelante de pronto tengan algunas dudas. Alguien, sí han estado comentando, ¿verdad? Con algunos aciertos, sus propias definiciones. Acá Luis nos pregunta si hay solo versión digital del fascículo. Sí, solo hay versión digital, no hay una versión impresa. La idea es de que estos materiales también, como comentaba, tiene campos para poder trabajar o también ustedes utilizar otro material adicional, pero sí, el fascículo está desde nuestra página web del SEAT. Ahorita yo voy a, si quieren, a compartir donde pueden explorar los fascículos. Tenemos varias series. En este caso de mediación está en la serie de innovación educativa, ¿verdad? Y si tienen otras dudas más, ya les compartí el enlace. Si no, continuamos con la segunda parte ya de nuestra entrevista, Mauricio. Muchísimas gracias. Em, también comenta Miriam, por ejemplo, en mediación pedagógica las estrategias del lenguaje son fundamentales, mucho también de lo que tú has comentado, ¿verdad? Acá dice Joaquín dice una tentación, vamos a ver, yo creo que se me fue porque están escribiendo, es la domesticación, vamos a ver, es la domesticación a través de las herramientas web. Algunos tips. De hecho, yo tengo al final una pregunta preparada. Vamos a dejar entonces la respuesta para que al final la coloquemos. Pero sí, va en función de esto que comentan acá. Entonces, continúo ahorita. Y para seguir con el hilo de la entrevista, me gustaría que nos compartieras, Mauricio, alguna experiencia concreta en relación a tu papel como mediador pedagógico y a qué desafíos te has enfrentado en el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo influyó esa complejidad de pronto en alguna temática o naturaleza también de tu curso, ¿verdad? En la elección de dichas estrategias de mediación. Gracias, Leslie. Solo me gustaría que antes de continuar le diéramos la palabra a Elizabeth, que tiene su mano levantada. Entonces, Elizabeth, la escuchamos. Perfecto. Mucho gusto. Adelante. Gracias, gracias, buenas tardes. Pues solo quería hacer un comentario respecto a la importancia de la mediación pedagógica y que la entendamos como docentes. En una ocasión estábamos recibiendo una capacitación, un grupo de docentes, y entonces decía un compañero, es que tenemos que bajar hasta el nivel de los estudiantes. Entonces yo le decía, no es bajar hasta el nivel de los estudiantes, es hacer mediación pedagógica para que ellos nos entiendan. Entonces, yo le decía esto porque tuve la experiencia de de crear un material basado en la mediación pedagógica para un grupo de comunitarios y pues es bastante enriquecedor porque ahí sí, o sea, tenemos que como parafrasear y buscar las formas de que se entienda lo que estamos transmitiendo y ese creo que es uno de los objetivos de la mediación pedagógica. Quería compartirlo nada más. Gracias. Gracias, Elizabeth. Así es, ¿verdad? O sea,
no es tampoco menospreciar al estudiante, ¿verdad? Como, ay, tienen un nivel muy bajito. No, no, tiene que ver justamente con lo que tú dices, ¿verdad? Que yo adapte los recursos, incluso con las diferencias de cosmovisión, ¿sí? Cuando estamos con nuestros pueblos originarios, su cosmovisión es distinta y tenemos que utilizar un lenguaje asequible en imágenes, en formas, en medios, incluso sabiendo que el español para muchos de ellos es un segundo idioma, no es su idioma materno, ¿verdad? Entonces, hacer esa transferencia también es mediar, es identificar justamente para hacer esos ajustes necesarios para que se logre el aprendizaje, ¿verdad? No es ponerme al nivel del estudiante. Alguno podrá decir esto, respetable su opinión, pero pareciera, totalmente de acuerdo contigo, que la vía es mediar, es construir puentes. Esa imagen es muy linda y la retoma mucho el fascículo, ¿verdad? Gracias, Elizabeth. Bueno, si recuerdo bien la pregunta, Leslie, es justamente desafíos, ¿verdad? Miren, desafíos, uno de los principales, y que parecerá esto como cantaleta, pero tiene que ver primero con los tiempos, ¿verdad? Esto requiere tiempo, ¿sí? Y tenemos que ser generosos con el tiempo que dedicamos a la mediación y a la planificación, de tal suerte que nosotros podamos equilibrar y que también se nos vayan dando los espacios, diría yo, con suficiente anticipación para mediar. De nada nos funciona que una semana antes nos abran el Moodle. Esa es una dificultad y hay que decirla, ¿verdad? Si yo 5 días antes tengo que montar un curso en Moodle, pues ya la cosa está un poco complicada. Eso a nivel de los desafíos que puede suponer, porque esto requiere tiempo. No es solo tronar los dedos y ya, ¿verdad? Desafíos también que tienen que ver con las generaciones que nos van llegando, ¿verdad? Entender el equilibrio entre el desafío cognitivo que tenemos que establecer y las nuevas formas en que tienen estos estudiantes de enfrentar la vida, o incluso identificar por qué se están formando, ¿verdad? Yo me he encontrado, ¿verdad, Leslie? Pues con estudiantes incluso que están porque quieren tener un título, pero no porque quieran aportar a la educación. Entonces, un desafío en la mediación pedagógica es cambiar el chip, ¿verdad? San Ignacio lo decía, pues no San Ignacio, parafraseando a San Ignacio, ¿verdad? Pues de alguna manera hay que entrar con las intenciones de ellos para salir con la nuestra, ¿sí? Y por supuesto, el tema de ir encontrando recursos que nos permitan pues actualizar la información. A veces no explotamos, Leslie, todo lo que nos ofrece la Landívar a través de las bases de datos potentes que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, el libro, ¿sí? El libro para mí ha sido una herramienta maravillosa para contar con información actualizadísima sobre un montón de temas, con libros virtuales, pero me resulta un desafío cuando yo llego con estudiantes de posgrado y les digo, bueno, vamos a utilizar el libro y entren con su contraseña y esto, en toda su formación jamás utilizaron bases de datos, me explico, o sea, de alguna manera yo tengo que habilitarlos, por supuesto, pero estamos con gente de posgrados y bueno, esperarías que en algún momento ellos tuvieran esa riqueza de acceso que a nosotros como docentes también nos sirve mucho, porque hay cantidad de libros de mediación pedagógica, de teorías del aprendizaje, de textos disciplinares, eso por decir el libro, pero está el EBSCO y hay un montón también de especialidades. Creo que desaprovechamos y a rato se transforma en un desafío cuando no estamos como con esta política común, como cuerpo docentes, ¿verdad? De explotar los recursos que nos ofrecen de manera digital, incluso ahora que acaban de abrir una nueva, pues estar en constante búsqueda para que los aprendizajes gocen de pertinencia y significatividad, ¿verdad? Es decir, no podemos seguir reproduciendo, como suele pasar en algunos espacios universitarios, ¿verdad? En otros espacios, diría yo, que seguimos reproduciendo la fotocopia del año 1950 para educar para el siglo XXI, ¿verdad? Son desafíos y justamente con el tema de el estudiante que no se siente retado a dar más, sino solo lo que tú le pidas. Entonces el entorno virtual tiene que ayudarle
a que dé más, ¿verdad? A que no se vaya solo por la nota, a que se enfrente a pequeñas victorias, diría yo, ¿verdad? Poquito a poco que se vaya familiarizando. Una experiencia simpática, Leslie. Yo he dado filosofía de la ciencia en un curso de innovación de la docencia universitaria. Y la primera gran resistencia con la que me topo es esta. ¿Y a mí para qué me va a servir la filosofía de la ciencia en un curso de docencia? Y que el lenguaje es complicado y que, bueno, resistencias. Sin embargo, al finalizar el curso, se logró la gran meta. No era que usted subiera filosofía de la ciencia, es que en su clase estimule procesos de pensamiento crítico. A propósito de lo que significa la investigación científica y los paradigmas con los que nos hemos casado, que se vuelven dogmáticos, ¿verdad? Lo que dice la ciencia disciplinar no es cuestionable, entonces nos volvemos más dogmáticos que la misma iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se van superando esos desafíos? Pues justamente con las actividades que tú les vas proponiendo. No les vas a poner en un curso de filosofía de la ciencia de entradita a leer un tratado filosófico, pues qué sé yo, ¿verdad? De, de un nivel altísimo, cuando ni siquiera tienen pues ilusión y entusiasmo por el curso, ¿verdad? Entusiasmarlos al inicio con actividades retantes y no darme por vencido por decir, como no les gusta, entonces pues ahí lo voy a hacer facilito para que pasen el curso y después me explico. También tiene que ver mucho con mi compromiso docente de qué es lo que yo espero. El primero que tiene que dotar de sentido y de profundidad y creérsela, creo yo, de que el curso vale la pena es el docente, ¿verdad? No es un curso de relleno, como dicen a veces, ¿verdad? Mi curso importa y yo lo tengo que hacer valer y eso se lo va a transmitir a los estudiantes, ¿verdad? Bueno, por ahí Leslie, porque si no ya no contesto más preguntas. ¿Tu micrófono, Leslie? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Ya me escuchas? Ok. A lo que han estado preguntando, ¿verdad? ¿Cómo logras equilibrar el uso de las tecnologías y los recursos digitales con el acompañamiento cercano y humano que requiere la mediación pedagógica? A ver, hemos estado tocando mucho este tema, pues educar la parte humanizada, ¿verdad? Para generar ambientes, tú comentabas la otra vez, resonantes, que fomenten el aprendizaje significativo y el aprendizaje emocional entre nuestros estudiantes. ¿No te escucho? Ahí está, no me quería dejar hablar este asunto. Quisiera compartirles rapidito, pues un modelo de curso, ¿verdad? Que no está diseñado con la expertise del diseñador gráfico, que ellos hacen cosas preciosas, pero sí con este deseo de que los estudiantes, ¿verdad? Fundamentalmente los estudiantes pues puedan ir apropiándose de los conocimientos. Este es un cursito, voy a compartirles rapidito pantalla, me van a disculpar si ahorita los mareo un poco, porque va a salir esto doble, ¿verdad? Este es de diseño justamente de implementación de ambientes y recursos educativos, ¿sí? ¿Cómo humanizo mi curso? Desde la entradita, a mí no me conocen mis estudiantes, entonces yo inicio dándoles una bienvenida, ¿verdad? Que anticipen ellos, que se animen antes de entrar y de conocerme personalmente, que me vayan conociendo virtualmente, ¿verdad? Pues un espacito en donde me vean, pues una fotita, quién soy, cómo me he formado, las políticas para que haya claridad en el curso, ¿verdad? Que espero que se va a establecer, bueno, de cajoncito, ordenadito para que el estudiante no se pierda, con introducciones, ¿sí? Con actividades que el mismo Moodle va permitiendo, ¿verdad? Con trabajos cooperativos y de alguna manera la diferencia entre una mediación 100% virtual, como este curso que es online, que a mí no me van a ver en persona, con, con una cuestión presencial, no es que yo esté
física o no con el estudiante, es cuánto me intereso incluso en la vida del estudiante, ¿sí? ¿Cómo puedo generar un ambiente resonante? Primero con mi aula virtual. ¿Cómo está? ¿Verdad? Me motiva, me estimula y después invertir tiempo en conocer a los estudiantes brevemente, más allá de que se presenten con su nombre, no. Permitirles expresar sentimientos, permitirles expresar pequeños trozos de vida. Yo les inicio la primera clase diciendo, bueno, contémonos, yo sé que ustedes tienen ya muchos cursos juntos, pero conmigo es la primera vez. Vamos a iniciar contando algo que no saben mis compañeros y compañeras de mí. Y ahí salen miles de cosas que a uno les interesan los perros, que a otros les interesa el cuidar la naturaleza, que tienen no sé cuántos hijos, que han estado juntos por un curso completo en virtualidad y hay muchas cosas que no conocen entre ellos, ¿verdad? Entonces, generar ambientes resonantes son ambientes que estimulen desde lo afectivo el aprendizaje, ¿sí? Recuerden que la primera función del cerebro es la sobrevivencia, la primerita. Y si yo siento amenazada mi supervivencia, me activo, me cierro, me bloqueo, ¿sí? Si yo me topo con un profesor que es amenazante, no exigente, porque eso sí les voy a decir, ¿verdad? Con todo y todo, pues sí, soy un profe que sí, soy exigente, pero eso no significa que me tengan que tener miedo, no sé si me explico, ¿sí? Si desde la primera clase yo les entro con que el curso va a estar complicadísimo, ya los perdí, porque el cerebro se bloquea, ¿sí? Ya no hay capacidad de resonancia, porque busca protegerse. Acuérdense, la función primordial del cerebro es proteger la vida. Y ante cualquier amenaza real o ficticia, el cerebro la detecta como real, ¿sí? Si yo me imagino que mi vida está amenazada, el cerebro no distingue entre imaginación o realidad. Realmente se afecta, ¿sí? Y los procesos ya no se dan para estimular aprendizaje. Y por eso muchas veces en nuestros cursos tenemos estudiantes pues con indefensión aprendida, ¿verdad? Porque han tenido en su historia de aprendizaje profes pues que les han martillado la vida, ¿verdad? Creo yo que dedicar un tiempito, una primera clase, los primeros 30 minutos de mi encuentro con ellos para interesarme en ellos y no en la asignatura y no para leer el programa, que hay que leerlo, claro que sí, que hay que dar instrucciones, claro que sí, pero dedicarme a conocerlos a ellos, en mi feedback, ser realmente claro en lo que yo estoy diciendo en la retroalimentación, con los instrumentos. Eso humaniza y te acerca, ¿verdad? No les puse el 100 solo porque me pareció que tenían 100 puntos, sino bueno, doy un buen feedback desde instrumentos de evaluación claros, desde un texto que potencie las áreas de mejora y estimule los éxitos que han tenido. Eso humaniza. Y eso no tiene que ver con modalidad virtual, Leslie, o con presencial, ¿verdad? Porque igual puedes tener contacto presencial con los estudiantes y no tener ambientes resonantes, sino más bien disonantes, más bien que bloquean el aprendizaje, ¿verdad? Bueno, por ahí el tema, Leslie, querida. ¿Tu micro? ¿Ahí me escuchan? Ya estamos en la Ahora etapa sí. final. Y antes de darles el micrófono o responder el chat tal vez para hacer alguna reflexión, ya hemos hablado y nos comentaste también de cómo desarrollar el aprendizaje en colaboración a través de la mediación pedagógica. Ahora, ¿cómo promovemos a través de la mediación, a través de sus estrategias, la autonomía en el aprendizaje? ¿Cómo logramos, más allá de la autorregulación, cómo hacemos también para que el estudiante reflexione en su propio proceso de aprendizaje? Yo por ahí en el chat les mencionaba algo sobre la metacognición, ¿verdad? Que a veces generalmente no nos acercamos a ella, es un poco, no sé si lo vemos complejo o no, pero hay que darle cierta importancia porque va enlazado a este aprendizaje, ¿verdad? Si nos pudieras comentar algo, por favor, Mauricio, muchas gracias. Sí, creo yo, Leslie, que en eso tenemos una deuda importante desde los primeros años de educación, ¿sí? ¿Por qué?
Si una finalidad tiene la educación es el aprendizaje permanente, es decir, el aprendizaje autónomo, aprender a aprender. Y eso es de las primeras etapas de la vida. Pero ¿qué pasa? Y me da culpa muchas veces de nuestros procesos de evaluación. Creo que ahí se cifra, Leslie, en las actividades evaluativas que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Si yo diseño actividades de aprendizaje muy bien mediadas pedagógicamente, súper creativas, que apuntan hacia desarrollos superiores, pero evalúo y a lo que le pongo importancia es a un examen que vale 40 puntos, el estudiante va a estudiar, valga la redundancia, para el examen. Tal autonomía no se va a lograr, no sé si me explico. Los estudiantes no saben leer, ¿sí? Y saben cuáles son las reglas del juego. Si queremos estudiantes autónomos, debemos propiciar experiencias profundas de investigación, ¿sí? Que vayan más allá de las lecturas básicas que les digamos, que desde la experiencia vayan partiendo, ¿sí? Que sean capaces de revisar sus procesos de metacognición. ¿Y qué es la metacognición, Leslie? Pues darme cuenta de cómo estoy aprendiendo, pero eso se modela. Una bonita técnica es verbalizar cómo yo, como docente, hago mis procesos metacognitivos. Por ejemplo, cuando yo reviso, ¿verdad? Dejar ese ejercicio a los estudiantes. Cuando después de leer un texto, yo no comprendí, no es solo quedarme, la metacognición no es solo quedarme con la conciencia de que yo no comprendí, es establecer por qué no comprendí. Bueno, y entonces, ¿qué puedo identificar? El lenguaje es muy técnico. Esa es una metacognición. Descubro que el lenguaje es muy técnico y no tengo dominio de ese lenguaje técnico. Segunda cosa, lo leí porque, no sé, de pronto estaba cocinando o preparando la cena para mis hijos y a la par tenía el texto. Segunda cosa, o una herramienta que no me ayudó, es decir, evaluar cuáles fueron esos factores internos y externos que pudieron condicionar la comprensión de la información que estoy haciendo, ¿verdad? Igual, el fallo, ustedes, el error es oportunidad de aprendizaje y por eso el entrenamiento, pero consciente, ¿verdad? Yo recuerdo a este profesor de filosofía también por las cosas buenas que tenía y les sé decir que una de las cosas era que nos entrenó para escribir textos filosóficos. El primero a mí me fue fatal, que si me hubiera seguido así, fatal. Pero él tuvo la cortesía de decirme, mire, en esto tiene que mejorar, pudo haber usado estas. Es decir, ayudar al estudiante a hacerse consciente también de esos procesos de ejecución que no estuvieron bien, para que él los internalice y luego se autorregule y luego logre la autonomía. Es básica la metacognición como proceso de autorreflexión del aprendizaje para lograr la autonomía. Si no evalúas tu propio proceso cognitivo, tu propio proceso de aprendizaje, corres el riesgo, pues justamente de no desarrollar autonomía, porque no vas a tener al profe toda la vida y tú tienes que identificar cuáles son esos factores que tú tienes que trabajar. Por eso la autorregulación viene después de una metacognición seguramente, para regular factores internos y externos. ¿Hubo comprensión baja por lenguaje técnico? Bueno, voy a ir haciendo mi glosario. No me voy a entretener y voy a ir buscando luego qué significan esas palabras para hacer una relectura. Es decir, ya regulé a partir de una metacognición, ¿verdad? Creo que son estrategias que tenemos que ir manejando, Leslie, y que a veces en el corre y corre de tener que cubrir la malla curricular, no mediamos, asumimos que el estudiante puede hacer estos procesos, pero no los hemos modelado. Entonces, una preguntita al final de alguna información, un textito, ¿verdad? En donde nosotros les ayudemos a identificar el proceso de aprendizaje, modelarlo desde cómo yo hago mi proceso cognitivo, ayuda mucho a que el estudiante se vaya acostumbrando a esos procesos. Y como te digo, no es cuestión de la universidad, esto debiese empezar en la educación inicial desde la primaria, pero como no empieza, nosotros tenemos que hacer uso de estas técnicas para fomentar la metacognición. Tampoco puedo decirles, bueno, vamos a hacer la metacognición del examen de hoy y a saber, ¿verdad? Cualquier cosa te escriben, no sé si me explico, ¿verdad? Tiene que ver pues con estas
técnicas que nos ayudan a modelar la metacognición y que no tengamos esta dificultad que luego el estudiante pues no se desafía a sí mismo para ir incluso más allá de los mínimos necesarios para la aprobación de un curso, ¿verdad? Y ahí se va la educación como que fuera un permanente proceso de certificación. No hay nada más triste ustedes que le digan a los estudiantes que se están preparando, lo digo desde el nivel medio, que es donde voy coordinando, es que ustedes se están preparando para pasar a bachillerato y se están preparando en bachillerato para pasar a la universidad. Y en la universidad, o sea, siempre se están preparando. Entonces, cuando aprenden, cuando aplican, cuando transfieren, no es un permanente propedéutico que tenga que ver con escalas o niveles de educación formal. Tiene que romperse ese paradigma para realmente lograr aprendizajes autónomos y un gusto por el aprender a aprender, ¿verdad? ¿Cuántos patojos y patojas ustedes no vuelven a agarrar un texto que hayan utilizado en su carrera después de haberse graduado o vuelven por puro gusto y placer a estos procesos que fueron haciendo? A veces los vacunamos, ¿verdad? Como todo fue prepararse para pasar de grado, para agarrar un eterno propedéutico. Bueno, Leslie, por ahí diría yo que podemos ir haciendo mucho por estas generaciones, por estos chicos y chicas pues que nos han encomendado formar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mauricio. Yo tenía otra pregunta en función de recomendaciones clave para ofrecernos a la comunidad, pero prácticamente lo has dicho, ¿verdad? En este espacio de pues, hora y media que tenemos lamentablemente para este webinar, pero igual invitamos a los docentes a que lean no solo este fascículo, tenemos una serie de fascículos más que yo ya les he compartido y que se encuentran desde la página del CEA de formación docente, pero no quisiera que termináramos sin darle la palabra o comentarnos algo los docentes para que podamos terminar respondiéndole a ellos sus inquietudes o que nos confirmen, ¿verdad? Sus experiencias en relación a lo que hemos estado platicando o alguna sugerencia. Totalmente bienvenidos, por favor. Ahorita tenemos a Joaquín Gutiérrez, le damos la bienvenida. Gracias, Joaquín. Gracias, muy buenas tardes, buenas noches ya. Mire, yo felicito a Mauricio, me llamó, me interesó mucho cómo interactuó estos saberes, lo ignaciano, lo pedagógico y lo intercultural, cuando se refirió a los desafíos que tenemos a nivel de los idiomas indígenas. Me pareció muy desafiante esa interactividad de estos tres elementos, que es un poco por donde va el modelo que propone la Landívar actualmente. Entonces, bueno, le felicito al SEAT por este tipo de actividades, y Leslie, que ha sido una moderadora bastante interactiva. Y muchas gracias. Gracias, Joaquín, con muchísimo gusto y ahí vamos caminando juntos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Leslie, tu micrófono está apagado. Muchas gracias a ustedes. Tengo un abanico, te comentaba acá, de agradecimientos, ¿verdad? A este espacio, a tu intervención, al compartir tus experiencias. No sé si alguien más, dudas, he estado leyendo, pero no hay alguna duda, solo confirman lo que has estado comentando. Así que, pues les agradecemos. Creo que no tengo a nadie que ha levantado la mano para darle la palabra. Yo creo que pues estamos, el tiempo se nos hizo corto. Mauricio, muchísimas gracias por tu participación. Bienvenido. Es primera vez que tengo este espacio y haberte conocido y compartir, así que estoy segura que vamos a generar otros espacios más para poder trabajar desde la coordinación de producción académica para nuestros docentes. Muchísimas gracias. Feliz noche. Mauricio, si algo quieres comentar para finalizar. Gracias, Leslie. Pues eso, seguirnos motivando, compañeros. Somos un colectivo, ¿verdad? Somos comunidad. Vamos caminando juntos. No tener temor a compartir experiencias, a preguntar. Yo con muchísimo gusto, encantadísimo de también poder ir compartiendo lo poquito pues que he aprendido también en la vida, ¿verdad? No sentirnos
pues como que vamos en soledad. Mil gracias por sus agradecimientos, un gusto, de verdad, un gusto poder compartir con ustedes en este espacio y me he sentido muy cómodo pues también con ustedes y de reconocer a algunos colegas con los que hemos compartido pues en otros espacios. Así que gracias a ustedes más bien por hacer el tiempo. El tiempo es regalar vida a ustedes. Gracias por regalarnos vida, diría yo, en este encuentro que siempre nos sigue motivando y nos sigue dando esperanzas para seguir haciendo lo que nos apasiona, que es transformar vidas, ¿verdad? La educación creo que es eso. Y yo me he sentido muy cómodo también, Leslie, pues con el espacio. Así que gracias por invitarme y tomarme en cuenta. Muchas gracias. Entonces, estaremos viéndonos próximamente en otras actividades. Recordarles a quienes no han hecho la asistencia, marcarla desde el portal de la webinar. Creo que ya alguien tenía por ahí algún problema, pero nuestros docentes son tan participativos que también ya ayudaron con compartir los enlaces. Así que muchísimas gracias. Feliz noche desde todas las presencias. Pues somos una sola, ¿verdad? Universidad Rafael Landívar y seguimos en comunicación. Gracias, Mauricio. Excelente participación.